Buenos días, colegas de Latinoamérica. Desde Santiago de Chile les saluda Eduardo Ramírez. Buenos días, don Eduardo. ¿Cómo está, don Juan? Buenos días. Feliz Buenos días. por lo logrado. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, en la medida que se pueda, una feliz Navidad y que el próximo año sea mejor que este año. Un abrazo. Buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a este congreso en su jornada final. El día de hoy tendremos dos sesiones. La de hoy, ¿no es cierto?, a las 11:30 y luego a las 17 horas continuamos para la jornada de cierre. El día de hoy tenemos invitados importantes expositores nacionales, Arturo Selman, quien comienza la exposición, luego Javier Cerón y Luz María Calvo, ¿no es cierto?, representantes tanto de IFA Chile como del Instituto Chileno de Derecho Tributario y de la Universidad Diego Portales. Creemos importante también hacer un pequeño resumen de las jornadas que hemos tenido a la fecha. Comenzamos el día 14 con la exposición de Servicio de Impuesto Interno y su plan de fiscalización internacional en materia de precio de transferencia, y también nos entregaron, ¿no es cierto?, una visión de los acuerdos anticipados de precio de transferencia. También vimos la exposición tanto de KPMG como de Price, de la auditora, ¿cierto?, con su visión de las reorganizaciones empresariales y el enfoque de precio de transferencia, y también los cambios en materia de precio de transferencia y tasación que trae la reforma tributaria. Continuamos ese día con la presentación de BES International a través de Marco Bravo y la Universidad de Santiago de Chile, de su magíster de tributación y planificación tributaria, quien nos mostró las nuevas tendencias en materia de BES Internacional. Y finalizamos ese día con Claudio Salcedo, quien nos mostró el análisis de riesgo en las fiscalizaciones de precios de transferencia. Posteriormente, día 15, tuvimos una gran exposición de la Universidad de Maastricht con la casuística europea en materia de precios de transferencia, y también participó nuestro representante nacional, Gonzalo Garfias. En la tarde continuamos ya con un enfoque más financiero de lo que es precio de transferencia. Vimos el análisis de comparabilidad, un caso de aplicación de precio de transferencia en Uruguay. Vimos también los distintos métodos residuales en materia de precio de transferencia, que fue la exposición de Mazar. Y también tuvimos invitados importantes a nivel internacional, la visión de Panamá en materia de precio de transferencia, Guatemala, que participó el director de Deloitte con la visión de lo intangible, y finalmente México, a través del Real Colegio de Abogados de México, quien mostró la visión de colaboración internacional en el entorno BEPS. Hoy continuamos, ¿cierto? Y doy el inicio de esta jornada con la exposición de Arturo Selman, quien representa al Instituto Chileno de Derecho Tributario, Universidad Diego Portales, y vi que indicaba ahí de su estudio. ¿Cuál es el estudio, Arturo? Dame un segundito que estoy tratando de compartir bien la presentación. ¿Sí? Dame un segundo, por favor. Ok. Y a ver si se ve mejor, porque estaba viendo Sí. que no se veía Sí. la pantalla completa, entonces me gustaría... Ok. Sí, todavía se está conectando gente, así que Arturo Selman es asociado principal de PPU, director del Anuario de Derecho Tributario de la Universidad Diego Portales, profesor del Magíster de Derecho Tributario de la Universidad de Chile y profesor del Diplomado de Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él nos presentará un análisis de jurisprudencia relevante en materia de precios de transferencia en Chile. Muchas gracias, Arturo. ¿Ahí se ve bien o no? Súper bien. Excelente.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan, por la invitación. Como bien dijo, me pidieron del instituto participar en este congreso que, como bien señaló Juan, muy interesante. Han habido múltiples charlas de exponentes muy connotados de toda Latinoamérica. Así que muy agradecido y espero que esta charla les sirva y tengan una visión general de lo que es la jurisprudencia relevante en materia de precios de transferencia en Chile, que es el tema que yo les voy a comentar. En primer término, es importante tener presente de que en Chile la jurisprudencia judicial en materia de precios de transferencia es bastante acotada, no hay mucho donde mirar, hay pocos juicios. Por lo mismo, lo que traté de hacer en un principio es un resumen bien general, en el que en la próxima presentación les voy a mostrar un cuadrito donde están las principales sentencias, obviamente que de acuerdo a mi criterio, pero en general son las principales, hay algunas que quedaron fuera, pero en términos bien generales son esas. ¿Y por qué hay tan pocas sentencias y tan pocos juicios de precio de transferencia? Bueno, lo más probable es que en nuestro país, recién en el año 1997, se modificó el antiguo artículo 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que establecía ciertas reglas asociadas a precio de transferencia, y recién se perfeccionó en el año por ahí 2012-2013 por la Ley 20.630, con la introducción o incorporación del artículo 41E de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Entonces tenemos, en términos generales, 25 años de materia de precio de transferencia en nuestro país, y los juicios son bastante acotados, tanto por la poca experiencia que tenemos como país en esta materia, y asimismo por la complejidad de lo que significa perfeccionar una institución como el Servicio de Impuesto Interno para estar capacitada para poder ver estos temas que son bastante complejos, que requieren distintas habilidades, no solo jurídicas, económicas, etcétera. Eso probablemente estoy tratando de buscar explicaciones de por qué hay tan poco juicio, y probablemente también siempre quiero pensar que Chile es un buen cumplidor, los contribuyentes de Chile son muy buenos cumplidores, entonces tampoco hay tanto donde fiscalizar. Pero en términos generales, sabiendo que tenemos una breve historia en materia de precio de transferencia, los principales juicios que han habido, casi todos, me atrevería a decir, se han discutido temas más bien formales, justamente por esta modificación legal que existió el año 2012-2013 a propósito del artículo 41E. ¿Y por qué? Porque cuando el Servicio de Impuestos Internos comenzó a implementar la fiscalización de precios de transferencia, muchos de los años involucrados eran años previos al año comercial 2012-2013, que es cuando se incorporó el artículo 41E, y entonces, ¿qué ocurrió? Que el servicio efectuó fiscalizaciones, por así decirlo, avanzadas a la época, porque utilizaban métodos o reglas de relación más modernas, cercanas a las directrices de la OECD y a lo que señala el propio artículo 41E de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en circunstancias que existía un artículo 38, antiguo artículo 38, que tenía reglas propias de relación, de qué comparables se tenían que ver primero los comparables internos en ciertos casos, que había que oficiar a ciertas instituciones para obtener los parámetros objetivos para hacer estas comparaciones, qué métodos se podían ocupar con la antigua legislación versus la nueva. El artículo 38 regulaba de forma poco clara los métodos y no todos, claramente. Entonces la mayoría de los juicios se centraron al final del día no en un tema muy de fondo, sino de forma. Principalmente, ¿qué alegaciones se hacían? Básicamente, si las reglas de relación utilizadas por el Servicio de Impuestos Internos en sus liquidaciones eran correctas y acorde a lo que señalaba el antiguo artículo 38, relacionado con lo que señaló el propio servicio en su circular que interpretó esta norma de la época, o bien si se ocupaba, por ejemplo, el método de margen transaccional neto, en circunstancias que los contribuyentes, en vainas de sus alegaciones, argumentaron que ese método no se podía ocupar con la antigua legislación porque no estaba regulado, lo que no obsta que sí estuviera regulado en el artículo 41, que es del 2012-2013 en adelante. Entonces, la mayoría de los juicios que tenemos hoy día con sentencias ya con Corte de Apelaciones, Corte Suprema, se enfocaron principalmente en esas discusiones. No es que no hubieran habido discusiones de fondo, existieron, pero no eran las más relevantes, era más bien de forma. Entonces, en este listado que les muestro ahora como de manera general, como resumen general, ustedes podrán ver ahí que hay un par de sentencias del Tribunal Tributario de Banero de los Ríos, que después fueron a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y finalmente llegaron a la Corte Suprema, en que la principal discusión ahí fue
si el servicio utilizó correcto o incorrectamente las normas de relación vigentes en la época versus las reglas más modernas, por decirlo así. Existen ahí otras sentencias, una del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero, hay ahí una que todavía se fue a la Corte de Apelaciones y todavía están esperándose de alegarse el recurso de casación en el fondo en la Suprema, que básicamente es una modificación de un método del precio del método de reventa al margen profesional neto, pero la discusión sigue siendo formal, porque era con el antiguo artículo 38, entonces el contribuyente enfocó su defensa básicamente en la imposibilidad de modificar, de utilizar, de cambiar el método respecto a un método que la legislación antigua no regulaba. Y aquí ya tenemos las últimas dos sentencias, que es las que voy a comentar más en detalle a continuación, sobre todo la del Segundo Tribunal Tributario de Aduanero, que ya son sentencias del 2021-2022, en que además de alegaciones formales que pudieron haber existido, existieron alegaciones ya más bien de fondo relacionadas con materias de precio de transferencia, análisis de comparables, si procede o no procede el rango interpartil, la aplicación del rango interpartil, etcétera. Por lo mismo voy a enfocar la presentación ahora en lo que viene en estas dos sentencias, que me parece son más interesantes, vieron temas más de fondo, y vamos a poder ver un primer barrido de lo que han señalado los tribunales tributarios y aduaneros y la Corte de Apelaciones de Santiago. El primer juicio que quiero comentarles un poquito más en detalle es el juicio de Avery Dennison Chile, que se tramitó en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero, dictó sentencia en 2021, y el Servicio de Impuesto Interno acá, el contribuyente ganó, se acogió el reclamo, el Servicio de Impuesto Interno apeló, y se dio el recurso de apelación, y se dictó sentencia el 2 de mayo de 2022, se confirmó la sentencia, el contribuyente siguió ganando, y el Servicio de Impuesto Interno acá decidió no interponer recursos de casación, por lo tanto este juicio se encuentra firme y ejecutoriado, y se puede comentar con absoluta tranquilidad, porque esto no, lo que se diga acá no va a cambiar. Este juicio me parece que, en opinión mía, es uno de los más completos en cuanto a la diversidad de alegaciones que se hicieron, y por eso que lo voy a analizar un poquito más en detalle que el que viene a continuación, que es más moderno, pero que se enfoca más bien en un tema de la calificación jurídica del contrato que fue analizado en virtud del artículo 41E de la Ley sobre Impuesto a la Red. Entonces, en este juicio de Avery Dennison, ¿qué fue lo que el Servicio de Impuestos Internos cuestionó principalmente en la liquidación de impuestos? Cuestionó dos puntos. Lo primero que hay que tener claro es que este contribuyente adquiere bienes de una empresa relacionada en el exterior, que son bienes listos, que se adquieren para su reventa en el país. ¿Qué es lo que dijo respecto a este proceso o esta línea de negocio? El Servicio de Impuestos Internos cuestionó la utilización del método de reventa utilizado por la compañía y lo modificó al método transaccional de márgenes netos, básicamente porque en esos años la compañía había tenido márgenes operativos disminuidos, porque estaba ingresando en el mercado, y el servicio consideró que no era prudente utilizar el método de reventa. Respecto de una segunda operación también cuestionada en esta liquidación, se refiere a unos préstamos que hizo el contribuyente chileno con la empresa relacionada en el exterior. A propósito de la tasa de interés, el Servicio de Impuestos Internos consideró que se tenía que utilizar una tasa de interés con una spread de riesgo asociada a los depósitos irregulares, y el contribuyente no estuvo de acuerdo con esa postura. Esos son los principales cuestionamientos de la liquidación de impuestos. ¿Qué fue lo que dijo el contribuyente en su reclamación tributaria? Muy en resumen. Bueno, aquí hubo una alegación formal relativamente similar a la que ocurrió en los juicios que les comenté en un inicio, a propósito de que el servicio cuestionó que el año comercial 2012. Y en ese año entró en vigencia el artículo 41E, que era la nueva normativa de precio de transferencia en Chile, pero comenzó a regir a contar del 27 de septiembre del 2012 en adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió en estas liquidaciones? En estas liquidaciones, en términos bien generales, se utilizó la nueva normativa del 41E para todas las operaciones de enero y diciembre del 2012, en circunstancias que correspondía haber realizado una segmentación de manera tal de que entre el 1 de enero y el 26 de septiembre del 2012 se utilizaban las reglas del antiguo artículo 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y del 27 de septiembre del 2012 en adelante se ocupara la regla del artículo 41E, que como bien les mencioné, tiene los métodos claramente señalados cuáles proceden, entre otras materias, las normas de relación son distintas. El servicio no hizo ese trabajo y por lo tanto el contribuyente reclamó eso, señalando que la liquidación estaba mal determinada porque no se efectuó la correspondiente segmentación. Un segundo punto
que el contribuyente defendió en su reclamo es que las decisiones de negocios eran tomadas dentro de la estructura corporativa chilena, dado que el Servicio de Subliquidaciones señaló de que claramente se estaba, entre comillas, estaba pagando más caro, al parecer, en la estructura del servicio, porque las decisiones se tomaban de las mismas empresas a las que le estaban adquiriendo los productos. El contribuyente defendió que eso no era así y que todos los riesgos se asumían y se decidían en la estructura corporativa chilena. Otro reclamo, y aquí esto más bien de fondo, fue el análisis que efectuó el contribuyente respecto a los comparables que fueron utilizados por el Servicio de Impuestos Internos en su liquidación de impuestos, porque el servicio no solo modificó el método, sino que también modificó las empresas comparables que utilizó el contribuyente en su estudio de precios de transferencia. Aquí lo que hizo el contribuyente fue al final del día señalar de que los comparables, y acreditar en juicio que los comparables utilizados por el Servicio de Impuestos Internos eran muy alejados al giro y desarrollo del negocio propiamente tal, y que los comparables que utilizó el propio contribuyente, respaldado en su estudio de precio de transferencia, eran más adecuados. Otra defensa muy interesante y que tiene relación con la reforma tributaria actualmente cuya actual tramitación sigue en el Congreso, no sabemos cómo va a salir, pero que se tiene modificación a propósito del artículo 41 a propósito del rango intercuartil, porque el contribuyente acá reclamó que el servicio utilizó de manera arbitraria la mediana del rango intercuartil en circunstancias que el actual artículo 41E no regula la aplicación del rango intercuartil, más allá de lo que señalan las directrices de la OCDE, pero en términos bien prácticos, dijo la ley no lo regula y además el Servicio de Subliquidación no explicó por qué se hizo importante o necesario eliminar básicamente un 50% de la muestra, considerando que lo que hace el rango intercuartil es eliminar el 25% superior y el 25% inferior. Entonces, esa línea de defensa fue muy interesante a propósito de este juicio, porque el contribuyente dijo, mientras yo esté dentro del rango completo, cumplo con los márgenes, y no es obligatorio que yo tenga que estar en la mitad, lo cual es absolutamente razonable desde mi punto de vista. Todo esto que les estoy mencionando es a propósito de los bienes que eran adquiridos en el extranjero para su comercialización en Chile. Finalmente, respecto de los intereses que fueron fijados por el Servicio de Impuestos Internos en su liquidación, el contribuyente, y esto tómenlo como gancho para el próximo juicio, reclamó que el servicio erró en su calificación jurídica al momento de determinar la tasa de interés porque consideró que los préstamos no eran préstamos, consideró que eran una especie de depósito regular y por lo tanto la naturaleza jurídica atribuida al contrato analizado era diversa a la que efectivamente correspondía de acuerdo al contribuyente, que eran préstamos comunes y corrientes, más bien que préstamos de corto plazo, y que el spread de riesgo utilizado por el servicio en sus liquidaciones no era efectivo considerando las circunstancias del préstamo en particular. Eso fue lo que el contribuyente defendió. ¿Qué es lo que dijo la sentencia de primera instancia? En primer término, a propósito de la alegación formal que les mencioné, efectivamente el tribunal confirmó de que el Servicio de Impuestos Internos no hizo una distinción o segmentó las operaciones analizadas entre el antiguo artículo 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente hasta el 26 de septiembre del 2012 y a propósito del artículo 41E respecto de las operaciones del 27 de septiembre del 2012 en adelante, y en opinión del tribunal, eso tenía implicancias muy importantes a propósito de los métodos aplicables, lo que da a entender de que el tribunal consideró que el método transaccional neto no es aplicable de acuerdo al antiguo artículo 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que solo lo permite el artículo 41E, eso es lo que se desprende de este párrafo, y asimismo señaló que habrían implicancias también a propósito de la carga de la prueba. Y por lo tanto el tribunal ya de un punto de vista formal dejó fuera la liquidación, o sea, dijo aquí el servicio cometió una equivocación en la estructura de la liquidación y por lo tanto está mala, pero analizó cada una de las defensas de fondo que estableció efectuó el contribuyente. Así, señaló que el servicio en sus liquidaciones no fundamentó adecuadamente los comparables que utilizó en la liquidación, a propósito de si cumplían las mismas funciones y riesgos, como tampoco si los comparables utilizaban los sistemas contables similares al contribuyente. De hecho, el tribunal señaló que en su mayoría se utilizaron
empresas electrónicas para efectuar la comparación, que no tenían absolutamente nada que ver con el giro de la reclamante, que era más bien de etiquetado. Asimismo, el tribunal señaló que el servicio no acreditó con la prueba requerida de que las decisiones estratégicas efectivamente se tomaban en alguna empresa relacionada en el exterior, como afirmó en sus liquidaciones, mientras que el contribuyente acompañó antecedentes para demostrar o acreditar que las decisiones estratégicas se adoptaban dentro de la estructura corporativa chilena. A propósito de un argumento aceptado por el servicio de que antes de vender los productos, el contribuyente realizaba un pequeño proceso, por lo tanto no procedería a aplicar el método de reventa. La sentencia, el magistrado lo que señaló fue que esta explicación no formó parte de la liquidación de impuestos, al parecer fue parte del adecuado traslado del servicio, y que además, a propósito, utilizando las reglas de la máxima experiencia sana crítica, este pequeño proceso al que aludía el Servicio de Impuestos Internos, que era en corte de despido, no era una operación que justificara al Servicio de Impuestos Internos modificar el método. Finalmente, lo atingente a la compra de productos listos para su reventa en el país, el tribunal señaló claramente que los comparables utilizados por el contribuyente contaban con sistemas contables similares y que asimismo tenían relación los comparables, los giros de estas empresas comparables eran más adecuados que los que utilizó el Servicio de Impuestos Internos. Finalmente, a propósito de este mismo tema, el tribunal, y esto es muy interesante para la modificación que se pretende al artículo 41E, cuestionó la aplicación del rango intercuartil a rajatabla sin que se haya explicado su procedencia, más allá de reconocer de que se trata de un rango, de una técnica que está en las directrices de la OCDE, pero pese a ello, señaló que la ley no lo menciona y que de querer haberse utilizado correspondía justificar su aplicación porque algún comparable se escapaba del parámetro objetivo, por algún motivo particular, como señalan las directrices de la OCDE. Finalmente, en cuanto a los intereses, señaló de que no se visualiza los riesgos por no pago, el spread de riesgo por no pago, indicado en la liquidación, como tampoco, y esto es muy importante, tampoco era posible asimilar los contratos que el tribunal tuvo a la vista como depósitos a plazo, que fue lo que al final del día, o más bien la tasa que utilizó al final del día el Servicio de Impuestos Internos, entre depósito regular y depósito a plazo, en circunstancias que para el tribunal correspondía a préstamos propiamente tal. Como les mencioné, se acogió el reclamo y el Servicio de Impuestos Internos interpuso recurso de apelación. La sentencia de segunda instancia confirmó la sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero en todas sus partes, efectuando algunas precisiones, y la que me pareció más relevante es el considerando sexto que ustedes tienen ahí a la vista, que me permito leer muy brevemente. Señala que además de lo reflexionado previamente, se dirá que efectivamente tanto el artículo 38 como el 41E consagran el método de precio de reventa empleado por la empresa reclamante, es decir, la Corte de Apelaciones dijo que el método de precio de reventa utilizado por el contribuyente está tanto en el artículo 38, antiguo artículo 38, como en el 41E, a diferencia, nuevamente, por lo que se entiende, del artículo 38, que solo del margen profesional neto, que solo regula el artículo 41E, y que el contribuyente es libre para elegir el que estime más aconsejable a su realidad comercial y financiera, siendo en esa hipótesis procedente recurrir a los criterios sugeridos de la OCDE como regla complementaria. Por consiguiente, lo razonado en los motivos 37 a 40 del fallo de primer grado se ajusta a derecho por cuanto la empresa acreditó en autos que la estrategia de negocios que justifica la política de precios aplicadas en un periodo acotado, cumpliendo así con demostrar en juicio la verdad de sus afirmaciones sobre la base de los antecedentes contables y documentación de respaldo, como se establece en los motivos 41 y 51. Esto es importante porque lo que hace la Corte de Apelaciones de Santiago es señalar que por mucho que en algún periodo comercial pudiera haber algún margen oprimido o deprimido por algún tipo de estrategia comercial, como por ejemplo bajar un poco los precios para tener mayor presencia, etcétera, no justifica el actual del Servicio de Impuestos Internos de que por ese solo hecho, habiéndose acreditado claramente el juicio, permita decir, no sabe que el método de reventa no era correcto porque usted ha tenido pérdidas, por ejemplo,
ejemplo, más allá que desde el punto de vista del de reventa tenga una utilidad, pero si usted mira todos las variables de la empresa, incluidos los gastos, usted obtiene un margen de utilidad muy bajito o pérdida, que eso por sí solo justifique cambiar el método, porque el contribuyente, como dice ahí, es libre para elegir el método que más sea aconsejable de acuerdo a su realidad comercial y financiera. Eso a mí me pareció que fue un considerando bastante interesante, porque sin perjuicio que se confirma la sentencia, deja absolutamente claro de que por mucho de que exista la prerrogativa del servicio de modificar eventualmente el método o el método que aplicó el contribuyente, no llegar y cambiarlo, porque se tiene que justificar adecuadamente. Y por el contrario, si ese método modificado genera una diferencia de impuesto y el del contribuyente no la genera, pero el método utilizado por el contribuyente se adecua a su realidad comercial y financiera, no por eso se va a permitir cambiar. O sea, no es cambiar el método para cobrar impuestos, sino que efectivamente el método utilizado por el contribuyente, aun cuando pudiera ser distinto a los resultados al efectuado por el servicio, si se justifica, es válido. Eso en cuanto a la sentencia de Avery Dennison. A continuación, muy brevemente, por el tiempo ya que me quedan 7 minutos, voy a comentarles el juicio de ACUA S.p.A. dictado por el primer tribunal tributario aduanero. Aquí va a haber menos detalle porque es un juicio más acotado. Aquí en el resumen de la controversia voy a tratar de resumir bien el juicio para que se entienda el conflicto, y que tiene que ver con el tema de los intereses que les mencioné en el juicio recién comentado a propósito de la calificación jurídica de los contratos que se tienen a la vista cuando se fiscaliza por precios de transferencia. ¿Qué ocurrió en este juicio? El contribuyente celebró una cuenta corriente mercantil con una empresa relacionada en el exterior, que es una filial, y básicamente la operación fue la siguiente. El contribuyente en Chile, por esta cuenta corriente mercantil, envió aproximadamente 57 millones de dólares. La empresa relacionada en el exterior, en esta cuenta corriente mercantil, que supone traspasos de dinero recíproco, envió al contribuyente en Chile 50 millones de dólares. El saldo a favor del contribuyente en Chile era un aproximado de 7 millones de dólares, y lo que se hizo, en este caso, lo que hizo el contribuyente en Chile, es que consideró como tasa de interés la tasa LIBOR de los años comerciales 2015 y 16, ahí dice 2014, pero 17 y 18, por un valor de 1,6 millones de dólares. Es decir, sobre esos 7 se sacó la tasa LIBOR de esos años, lo que se llama la tasa LIBOR, y se calculó un interés de 1,6 millones de dólares que asumo se reconocieron como ingresos. No están los datos de la sentencia, pero es lo lógico. Y en la liquidación de la cuenta corriente mercantil del contribuyente en Chile y su filial en el extranjero, acordaron que el pago de esta deuda se realizaría mediante la capitalización de la misma por parte del contribuyente en Chile. ¿Qué es lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno en esta fiscalización? El servicio cuestionó nuevamente la calificación jurídica de la cuenta corriente mercantil propiamente tal, señalando en sus liquidaciones de impuestos que en realidad esto no era una cuenta corriente mercantil, sino que era un préstamo a largo plazo, fijando una tasa de interés bajo esos parámetros. El contribuyente dedujo un recurso de reposición administrativo que se permite, que ante el propio Servicio de Impuestos Internos, el cual se acogió en parte, pero únicamente en el sentido de la modificación de la calificación crediticia. No hay muchos datos en la sentencia, pero asumo que la calificación crediticia inicial en la liquidación era más severa, por lo tanto se bajó el monto a cobrar. Pero en la resolución de este recurso administrativo se reafirmó de que esto no era un contrato de cuenta corriente mercantil, por cuanto no se cumplía con un requisito de la esencia del mismo que está en el artículo 602 del Código de Comercio en Chile, a propósito de que los fondos que se transfieren a la otra parte no debieran estar destinados a un empleo determinado. Y en el caso, en análisis, el servicio consideró de que estos montos enviados tenían un destino específico en la filial, que eran inversiones. Por lo tanto, al tener un destino específico en palabras del servicio, no era una cuenta corriente mercantil y lo recalifica a un préstamo a largo plazo. En ese sentido, se señaló que esto era una cuenta de gestión o financiamiento propiamente tal. Es decir, existe una liquidación de impuestos, en la cuenta corriente mercantil no se consideró como tal, sino como un préstamo, y luego de que el contribuyente interpuso este recurso administrativo en que se modificó la calificación crediticia, que rebajó un poco el monto a pagar, de todas maneras se volvió a reafirmar o clarificar
que para el servicio esto era una cuenta de gestión o propiamente dar un financiamiento, y por lo tanto había que la tasa de interés que utilizó el contribuyente no era la correcta. ¿Qué es lo que dijo el tribunal a propósito de este cuestionamiento, que es el principal? Ojo, ahí está considerando 18º de primera instancia, y señala que a juicio del sentenciador, el reproche que formula el Servicio de Impuestos Internos para determinar que los flujos de dinero efectuados desde Aqua S.p.A., Resolución al Exterior, a Eris Internacional S.A., se encuentran destinados a un empleo determinado. Esto es, la inversión no satisface el requisito establecido en la norma para estimar que el contrato de cuenta corriente mercantil prestado por la reclamante degenera en otro distinto. Esto es una cuenta de gestión. Es decir, para el tribunal, el hecho de que se entienda por el servicio de que los fondos estaban destinados a la inversión no era suficiente argumento para entender que esto no era una cuenta corriente mercantil, sino que era un préstamo o una cuenta de gestión. Y básicamente el tribunal lo que dijo es, si la empresa filial en el extranjero tiene el giro de inversiones, básicamente cualquier dinero que reciba, si es que lo quiere desarrollar su giro, va a ser inversión. Entonces, por mucho de que el servicio, no sé si tenía los antecedentes suficientes para afirmar esto, señalase que los dineros tenían un destino específico, considerando el giro de la empresa relacionada al exterior, no era suficiente para permitir mutar o recalificar el contrato tenido a la vista. Finalmente, en el artículo 21º, ¿qué es lo que señala el tribunal? Y lo deja absolutamente claro, que es necesario dejar asentado que, de acuerdo a lo resuelto en los considerandos anteriores, este sentenciador no reprocha el ejercicio de las facultades ejercidas por el Servicio de Impuestos Internos en virtud de lo establecido en el artículo 41E de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, para realizar el ajuste de precio de transferencia, ni tampoco se cuestiona la metodología comparable. Es decir, aquí el tribunal señala, yo acá no estoy en desacuerdo o no hay una controversia en cuanto a que los comparables sean equivocados o que la tasa de interés no corresponda propiamente tal en base a lo que tú comparaste en tus liquidaciones, eso es lo que le dice. Pero el problema acaba en el tribunal y continúa, sino que lo que se cuestiona es producto de la calificación jurídica distinta que efectuó el Servicio de Impuestos Internos al contrato de cuenta corriente mercantil, estimando que era una cuenta de gestión, por lo que la procedencia de dicho ajuste por precio de transferencia estaba íntimamente relacionada con la calificación del contrato, según lo latamente explicado. Es decir, acá, si bien fue un tema de fondo, fue un tema de fondo más bien jurídico, a propósito de la naturaleza jurídica del contrato, pero no respecto de los comparables, si eran adecuados o no, o si la tasa de interés, en base a lo que el servicio consideró que era este contrato, estaba correcto o no. Al parecer, de acuerdo a esta sentencia, no habría discusión en ello, sino que el contrato propiamente tal, al no ser una cuenta de gestión o financiamiento o préstamo, sea cual sea, sino que correspondía claramente, de acuerdo al tribunal, a una cuenta corriente mercantil, el análisis de la liquidación estaba errado y por lo tanto tenía que ser dejada sin efecto. La verdad que hace un poquito tiempo ya no se puede ver mucho las causas tributarias en la Corte de Apelación y Corte Suprema, son reservadas, por lo tanto es un poco más difícil tener acceso a lo que viene, pero lo que yo pude averiguar, al parecer esta sentencia no fue apelada por el Servicio de Impuestos Internos, así que en teoría podría estar firme y ejecutoria. No estoy absolutamente seguro, pero no encontré ningún rol de acceso de la segunda instancia, ni tampoco que se hubiera presentado el recurso. Así que podría ser una sentencia que se encuentra firme y ejecutoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Excelente presentación, muy práctico conocer estos dos casos de precio de transferencia en Chile. Yo creo que se repiten en Latinoamérica muchas veces los mismos cuestionamientos. El día de ayer justamente veíamos un caso de Uruguay donde el eje central de la problemática del juicio fue el cuestionamiento de comparables. ¿Ya? El cuestionamiento comparable, y ahí se indicaba que la preferencia la tenían los comparables nacionales versus los comparables internacionales, que es un tema que es muy interesante. No veo en este momento preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y la hace a viva voz, o la puede dejar en el chat. Tú, Juan, me avisas si hay alguna consulta no veo preguntas. Yo quería hacer una pregunta, Arturo, claro. Respecto a ponernos en el escenario de la reforma tributaria, que contempla ciertas mejoras al mecanismo de precio de transferencia, y una de ellas es
diríamos, la aplicación en forma automática de diríamos, de la liquidación de impuestos cuando la rentabilidad de un determinado contribuyente esté en el rango inferior del intercuartil y el ajuste a la mediana que están proponiendo. ¿Qué te parece si esa medida podría aumentar la controversia y también quizás mayores juicios en materia de precio de transferencia? Porque tú mencionabas que hay muy pocos casos y quizás es por el procedimiento que requiere todo un, ¿no es cierto?, un mecanismo diríamos, de liquidación posterior, ¿no es cierto?, de observaciones, es decir, hay un proceso más largo. Acá Impuesto Interno está proponiendo que la liquidación va automático cuando la rentabilidad salga del rango del intercuartil que daría, ¿no es cierto?, el cumplimiento del principio de competencia plena. Esa es mi pregunta. Justamente eso, a propósito de las modificaciones que se proponen en el artículo 41, me parece que una de las más, no sé si es la más interesante, pero la que puede generar mayores impactos, porque efectivamente, en mi opinión, creo que esa modificación va a validar una serie de liquidaciones de impuestos en que se aplique como regla más o menos absoluta, que si uno no está en la media, la mediana, probablemente tal, está fuera del rango de mercado o del principio de plena competencia, y por lo tanto se podría generar las diferencias de impuestos que en Chile se le aplica el artículo 21, el impuesto único sanciona todas las diferencias, entonces no es menor. Yo creo que esa regla tiene que perfeccionarse, no sé muy bien cómo irán las discusiones, porque una cosa es que el servicio pueda utilizar la mediana, siempre que la pueda justificar, pero tiene que quedar absolutamente claro en la redacción de la norma, creo yo, para certeza para los contribuyentes, de que si bien el servicio tenga la facultad de utilizarla, que me parece, entre comillas, razonable, siempre que corresponda utilizarla, porque es perfectamente posible que un contribuyente, estando dentro del rango, esté dentro del mercado. Y no en todos los casos corresponde eliminar el 25% superior y el 25% inferior de la muestra. Eso, de acuerdo a las directrices de la OCDE, se tiene que realizar en ciertos, siguiendo ciertos parámetros, cuando ciertos comparables están muy alejados de los demás por determinadas circunstancias. Y yo creo que si eso se cumple en el caso, perfectamente se podría utilizar. De hecho, yo creo que si no se incorpora la norma el rango intercuartil, de todas maneras el servicio se lo utiliza y en la liquidación de impuestos explica por qué lo utilizó y se ajusta para las directrices de la obra, no hay ningún problema. Dudo que un tribunal pudiera cuestionarla. Aquí el juicio que yo les comenté lo cuestionó porque no se hizo ningún tipo de alusión. Simplemente se dijo aquí se aplica la mediana y se aplica la mediana. Y eso es lo que no puede ocurrir. La verdad que con la reforma, estimado, creo que puede ser, tiene que quedar bien clara porque si no se puede, creo que se puede generar una mediana o un valor de mercado que en realidad no es de mercado, porque la mediana no necesariamente refleja el valor de mercado, lo refleja Sí, la muestra completa. Esa es mi opinión. muy bien, Arturo. Bueno, estoy en un caso. Acá, Pablo Torres, no sé si quiere hacer la pregunta a vos, Pablo Torres, Barrera. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me Hola. escuchan? Sí, Primero agradecer la presentación, que ha sido una excelente presentación. Justamente, Arturo, ahí te quiero hacer una consulta. Estamos en un caso en particular, una empresa que sigue exclusivamente a la exportación de berries, solamente arándanos, y el Servicio de Impuesto Interno en su autoría de precio de transferencia hace comparativo elige arbitrariamente distintas empresas exportadoras, pero que exportan distintos tipos de berries, incluye una multiplicidad de características y mercados distintos. Y él dice que hay que respetar su mediana y su método, ¿no es cierto?, su comparable, porque es lo que tira la mano. Pero nosotros le indicamos que efectivamente esta es una empresa exclusiva de un solo producto que no es comparable y el servicio se cerró en esa posición. Por lo que entiendo en tu presentación, yo podría cuestionar ese comparable. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Pablo. Mira, en efecto, hay que ver qué parte de la auditoría está, pero en cualquier instancia, ya sea si hay una citación del artículo 63, que es la instancia previa o incluso cuando hay una licitación, uno puede hacer presente el contribuyente mediante alguna presentación, ojalá por escrito bien fundada, como la postura, en este caso, pudiera no ser correcta. Yo desconozco los antecedentes, pero de lo que tú mencionas, básicamente, es que la empresa auditada se dedica solamente a exportar arándanos y me están utilizando comparables que exportan arándanos y una serie de otras frutas o
cosas similares que no son relacionados propiamente tal porque tienen otros parámetros, otras reglas, y si tú puedes acreditar eso, y ojalá tuvieras comparables más cercanos a este giro exclusivo de exportar arándanos, que generara valores similares a los que tú tienes, claramente se podría hacer presente eso, porque al final del día lo que van a estar discutiendo es si el comparable de ustedes, que me imagino que hay un estudio de precio de transferencia tal vez detrás o no, es más adecuado que el que está proponiendo la autoridad fiscal en este caso en particular. Claramente que se puede cuestionar los comparables estimados. De hecho, en el juicio que les mencioné, el de Avery, se cuestionó justamente los comparables utilizados en la liquidación de impuestos y el tribunal estimó que los comparables que utilizó el servicio no eran correctos, considerando los comparables que sí utilizó el contribuyente, o al menos que los del contribuyente se acercaban más a la realidad del contribuyente que los que utilizó el servicio de impuesto interno. Claramente un tema no menor, el tema de la correcta selección de los comparables, como asimismo la correcta selección del método, que no siempre hay un método bueno, pueden haber dos o tres utilizables, y si tú estás dentro de los parámetros de que se puede utilizar uno, más allá de que pudiera haber otro que genera alguna diferencia de impuestos, eso no justifica aplicar otro método, ¿cierto? No es buscar el método que genera diferencia de impuestos, es que el método utilizado por el contribuyente no proceda y el del servicio efectivamente sí procedía. Eso. Sí. Muchas gracias, Arturo. Bueno, nosotros también analizamos un juicio que es de Berry Chile, entiendo que era la empresa, y Impuesto Interno comparó los berries con exportadoras o distribuidoras de piña, de coco, de otras frutas, y el principal cuestionamiento, recuerdo que era que el berry es un producto que requiere un plazo muy breve para poder ser comercializado, versus otros productos que tienen un mayor tiempo para su comercialización, y por tanto los comparables no eran adecuados por esa razón. Creo que ahí hay un tema clave porque los precios varían mucho dependiendo del momento en que el berry se exporta. Entonces, el tema de los comparables es un tema clave. Ayer lo revisamos justamente, fue, diríamos, casi el 50% de las exposiciones, y eso requiere información financiera que no siempre está disponible. Muchas gracias, Arturo. Entonces, Muchas gracias. En virtud del tiempo vamos a dar comienzo a la segunda exposición de Luz María Calvo, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora en el Estudio Prieto, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, relatora de Chile para el 75 Congreso Mundial de IFA. Luz María nos presentará su exposición respecto al traslado de países en el contexto de BEPS. Muchas gracias, Luz María. Muchas gracias, Juan. Yo no sé, ahí si se ve bien la presentación. Se ve perfecto. Ya. Bueno, primero agradecer la invitación para poder estar acá hablando un poco de este tema tan importante. Y comentarles que, bueno, mi presentación se va a enfocar en precios de transferencia como una herramienta útil para evitar el traslado de pérdida que puedan tener como consecuencia la erosión de la base imponible. En consideración al tema, la idea es ver una forma útil, o sea, una de las formas útiles de aplicar la norma de precio de transferencia. No es mi propósito agotar en esta presentación el estudio sobre la materia, y también la idea es poder presentarles otras herramientas útiles que existen en la legislación chilena, no siendo la única precio de transferencia, pero tratando de poner el foco en ello. Para esto, la idea es partir con una forma muy general de la generación de la pérdida, del tratamiento de la pérdida en Chile, en rasgos muy generales, y también hacer mención a las normas que existen para evitar el abuso en el uso de las pérdidas, para finalizar con lo que sería la aplicación de precios de transferencia. Entonces, vamos a lo que les comenté. Para partir, la idea es ponerlos en contexto de en qué momento distingue, esto muy a rasgos generales, la legislación chilena, que se puede generar la pérdida. La pérdida, básicamente, podemos ver
que se puede generar al inicio, con estos gastos preparativos de puesta en marcha, durante el ejercicio, y al cierre del negocio. ¿Dónde nos vamos a estar enfocando acá? Porque es donde más se produce este traslado que nos interesa, durante el ejercicio. Y ahora también, como para hacer un enfoque general, comentar que el uso de las pérdidas en Chile, desde el año 2014-2016, no se permite usar pérdidas respecto de ingresos de ejercicios pasados, el carryback, digamos, salvo en un caso muy específico que también va a estar en desuso ya a partir del 2024, que es la posibilidad que una sociedad holding que tiene pérdidas al recibir dividendos pueda solicitar la devolución del impuesto corporativo pagado por la filial en los dividendos que recibe. Eso en todo caso debería quedar en absoluto desuso a partir del año 2024. Lo que sí permite nuestra legislación es el uso de las pérdidas en ejercicios futuros. Eso quiere decir que se puede imputar como un gasto del ejercicio la pérdida de ejercicios pasados, y eso en nuestra legislación actual no está limitado ni en cuanto al monto ni en cuanto al tiempo, sin perjuicio de que la reforma sí busca limitarlo en cuanto al monto que se puede utilizar en cada ejercicio como gasto de pérdidas pasadas. Entonces, esa es básicamente y en términos muy generales donde podemos ver la generación de pérdida. Ahora, una vez que tenemos una sociedad con pérdida, existen diversas normas, ya sea la ley de impuesto a la renta y también interpretaciones o disposiciones que ha hecho nuestra autoridad tributaria respecto de cómo se puede ir utilizando esta pérdida o cuándo se puede ir trasladando o no, si queremos verlo así. La regla general la podemos encontrar en la ley de impuesto a la renta, que dice que no es posible, en el fondo, utilizar las pérdidas de una sociedad cuando dicha sociedad ha sufrido durante el ejercicio un cambio en su propiedad, un cambio de control, podríamos decir, si además ocurre cualquiera de las siguientes situaciones. Y es que en los 12 meses anteriores o 12 meses siguientes se cambia o amplía el giro de esa sociedad, si al momento del cambio de propiedad no cuenta con bienes o activos suficientes para el desarrollo de su giro, o si la sociedad con pérdida se transforma en una holding de otras sociedades de las cuales solo recibe dividendos. Esta última situación está directamente asociada a la posibilidad que existe todavía en Chile de solicitar devolución, que comentábamos antes, el carryback del impuesto corporativo, cuando una sociedad holding con pérdida recibe dividendos que han pagado impuestos de primera categoría. Todas estas restricciones, en todo caso, no aplican cuando el cambio de propiedad se produce entre sociedades relacionadas. Esto es bastante relevante si tenemos en consideración que en Chile no existe la consolidación para efectos tributarios. Entonces, en un grupo empresarial, por ejemplo, donde dos sociedades cuelgan de una misma controladora, no es indiferente cuál de las dos filiales tenga pérdida y cuál no. Ahora, si seguimos analizando ya no el traslado propiamente tal por cambio de control de una sociedad con pérdidas, sino que otras figuras, también tenemos algunas reglas que ha aplicado nuestra autoridad tributaria. Por ejemplo, hay jurisprudencia constante de que en la división, la sociedad que nace producto de la división no puede aprovechar las pérdidas de la sociedad indivisa, y asimismo también respecto de la fusión, se ha comentado que la sociedad que absorbe una sociedad con pérdidas o la sociedad que nace producto de una fusión de una sociedad con pérdidas, ya sea que una o ambas tenga pérdida, no puede ser aprovechada. Ahora, en las reorganizaciones en las que existe una legítima razón de negocios que sí se hace en un grupo empresarial, sí puede haber un aprovechamiento de pérdida, como lo veíamos en el caso anterior, ya que no hay un cambio si es que no se produce un cambio de propiedad, digamos. Y también hay pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos en el que ha dicho que, por ejemplo, cuando una sociedad con pérdida se le asignan activos en una reorganización empresarial, que la asignación se hace a valor contable o tributario y luego se vende ese activo y se produce un mayor valor, que se va a netear con la pérdida de arrastre que trae la sociedad a la cual se le asignó ese bien, a priori no hay una ilusión, o sea, no implicaría un esquema elusivo y no habría un mal aprovechamiento de la pérdida. Ahora,
y también para tenerlo en mente cuando comentemos un poco sobre precios de transferencia, como una herramienta útil en el fondo para evitar el traslado de pérdida en caso de erosión de la base. El servicio en general considera que se aplican las mismas normas a organizaciones nacionales e internacionales. Entonces, teniendo estas normas generales de la creación de pérdida, vamos a hablar ahora un poco de las formas de evitar el abuso del traslado de estas pérdidas. Es importante, como primera, yo creo, siempre la norma general anti-elusión, porque contiene los términos más generales. Si bien siempre se dice que en Chile esta norma no ha tenido gran aplicación hasta ahora, recientemente conocimos que hay casos en tribunales en los que se está aplicando la norma general anti-elusión, así que ahora ya no es solamente un disuasivo, sino que efectivamente tiene aplicación práctica, que la vamos a ir conociendo, me imagino que a lo largo de estos meses en que se hagan más conocidos estos casos, pero no es la única. Entonces, por ejemplo, encontramos en nuestra legislación normas relativas a pérdida en relación a las entidades de rentas pasivas, con rentas pasivas que se controlan en el extranjero, las CFC, también establecimientos permanentes y agencias. ¿Cuál es esta regla? Y es que, sin perjuicio de que los ingresos de estas sociedades deben reconocerse en Chile en base de vengada, no así las pérdidas que generan, que no se deben reconocer en Chile en base de vengada, sino que solamente se van a reconocer cuando se liquide la inversión. Existen además otras normas de control, digamos, de estas pérdidas. Por ejemplo, la norma que no permite que las pérdidas relacionadas con ingresos no renta sean imputadas a ingresos tributables. Tienen que imputarse solamente ingresos no renta. Asimismo, la posibilidad de deducir pérdidas en relación a contratos de derivado solamente es posible cuando se haya informado previamente de las condiciones y términos de los contratos de derivado a la autoridad tributaria. Otra norma también es la posibilidad de deducir como gasto los pagos que se realicen, los pagos transfronterizos que se realicen a personas relacionadas, el cual solamente se permite si es que se ha pagado previamente el impuesto adicional, en caso de corresponder. Y también la norma general de gasto rechazado, en que si un gasto no es posible acreditarlo o sea realizado en beneficio de alguno de los propietarios, es sancionado, y el propietario puede ser chileno o extranjero, digamos, este puede ser sancionado con el impuesto sanción del 40%. Ahora, también no es una norma el catálogo de esquemas tributarios que mantiene el Servicio de Impuestos Internos, pero sí es una herramienta, yo creo, altamente disuasiva. En esta también, en esta publicación que hace el Servicio de Impuestos Internos y que va nutriendo año a año, que acaba de nutrir este año además, también hace mención en algunos casos en que hay una mala utilización de las pérdidas y también resulta una herramienta útil a la hora de disuadir. Este es el caso, por ejemplo, de una sociedad con pérdida, a la cual el accionista le hace un aumento de capital, que es suscrito por otra sociedad relacionada también a esta sociedad de la que estamos hablando, que suscribe ese aumento de capital y que acto seguido se vende la sociedad que en un comienzo aumentó el capital. En ese caso, la sociedad que entró con pérdida no va a generar el pago de un impuesto por el mayor valor en la enajenación de esas acciones, y además el otro relacionado, que era el accionista original, digamos, va a generar un menor valor, o sea, el ingreso va a ser menor, ya que se va a repartir entre ambas sociedades, evitando el pago de un mayor impuesto. Y también tiene otra figura, que puede ser interesante en este caso, que es cuando, producto de una reorganización empresarial, una sociedad que tiene ya absolutamente depreciado un activo no monetario, dado que su capital propio tributario es más bajo, se fusiona con la matriz generando un goodwill, se puede asignar parte de ese goodwill al activo no monetario y se prevé como una figura posiblemente elusiva, en el fondo, que ese bien pueda volver a ser depreciado generando nuevamente un gasto, eventualmente una pérdida, o en caso de que ese bien sea vendido, como se le ha aumentado el costo tributario, se genere un menor valor, o un mayor valor menor, digamos. Y por último, la herramienta que les comenté en un principio, y muy relevante, la de precios de transferencia.
Respecto de los precios de transferencia, está regulado, bueno, esto ya que se ha comentado largamente a lo largo de este día, en la ley de impuesto a la renta, en el artículo 41E. Esta norma faculta al Servicio de Impuestos Internos para impugnar y tasar precios, valores o rentabilidades cuando éstas se den en el contexto de operaciones entre partes relacionadas, operaciones transfronterizas, y que no obedezcan a valores de mercado. En este sentido, resulta que la norma de precios de transferencia no solamente es útil para evitar, por ejemplo, la generación de una pérdida artificial, o para mover artificialmente ingresos de una sociedad a otra, sino también para el traslado de pérdida, que puede ser, por ejemplo, interesante si es que en alguna de las jurisdicciones en las que tiene presencia el grupo el impuesto corporativo resulta ser más alto. Puede ser un incentivo para intentar trasladar pérdidas a esa jurisdicción, cosa de rebajar la base imponible, en definitiva, erosionarla. El artículo que regula la ley de la renta en Chile recoge, yo creo que bastante fielmente, todos los principios de la OECD respecto de precios de transferencia, en particular acciones 8, 9 y 10, ya que intenta que lo que se aplique efectivamente sea lograr relacionar los precios con donde efectivamente se crea el valor, donde efectivamente se están realizando las gestiones y donde se están asumiendo los riesgos. De hecho, la circular del Servicio de Impuestos Internos que regula esta materia expresamente señala que para hacer el análisis de los precios, no solamente, o utilizando los métodos correspondientes, deben tenerse en consideración también las circunstancias del caso, incluyendo el análisis de las funciones asumidas, de las cláusulas del contrato, de las circunstancias económicas y de las estrategias del negocio, así también como de los riesgos, que es especialmente el riesgo a quien asume ese riesgo y puede generar una pérdida. En este sentido, y volviendo nuevamente a esta herramienta disuasiva que existe, o esta herramienta de tengamos ojo, porque aquí podríamos estar frente a una figura respecto a la cual se puede aplicar una norma general antielusión o una norma especial antielusión, como la que sería la de precios de transferencia. En relación a riesgos que pueden generar pérdidas, podemos encontrar dos. La primera se trata de una sociedad extranjera que constituye una sociedad en Chile. La sociedad chilena compra a la extranjera las existencias del grupo y es encargado de la venta mayorista de esas existencias. Sin embargo, no es la que decide, por ejemplo, políticas como la de expansión y la de intentar de generar incentivos a los clientes para que compren, como podría ser una rebaja de precio. Entonces, en este caso, es la extranjera a la cual la chilena le compra para vender, quien decide, por ejemplo, establecer esta política de rebaja de precios para hacerse más conocido, para expandir su mercado, pero es la chilena la que asume todo el riesgo y la que va a ver mermada en el fondo sus ingresos, porque se va a derivar un menor precio del producto. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos dice, hay que ver las circunstancias especiales del caso, pero pareciera ser que hay, hay espacio para aplicar la norma sobre el precio de transferencia, porque no están bien distribuidos los riesgos y los valores. Lo mismo sucede respecto de una segunda figura, en la que una sociedad extranjera ingresa sus productos al mercado chileno, ejecuta un contrato marco con otra sociedad, un tercero, y en este contrato marco establece que todos los precios se van a pagar en una divisa distinta a la chilena. Posteriormente, constituye una sociedad en Chile, en la que su contabilidad es llevada en moneda chilena, quien a su vez, en el margen de este contrato marco, celebra un contrato de marketing con esta sociedad tercera, y finalmente este contrato, en verdad en beneficio de todo el grupo empresarial, porque sirve de la estrategia de marketing, por ejemplo, de todo el grupo empresarial. Sin embargo, la que asume el riesgo del tipo de cambio es la sociedad chilena, quien puede, en el caso de que sea desfavorable, generar una pérdida. Y en ese caso también el servicio señala, podría haber una aplicación acá de la norma sobre precios de transferencia, porque el riesgo no está bien evaluado. Ahora,
¿Dónde obtiene toda la información y que resulta muy relevante en el día a día, digamos, de la utilización de las normas de precios de transferencia? La autoridad tributaria, para poder sancionar y para poder dirimir uno y otro caso. Principalmente podemos encontrar la obtención de información a través de las declaraciones juradas anuales. Todas ellas, por el momento, se presentan el 30 de junio en el TRIMIDE. Y para hacer un breve resumen de lo que debe incluirse en cada ella, tenemos como primera declaración jurada relevante la declaración jurada sobre precios de transferencia, que es presentada básicamente por dos contribuyentes, o sea, por dos tipos de contribuyentes. Los primeros son por aquellos que están en el segmento de medianas y grandes empresas, que durante el año hayan realizado operaciones transfronterizas con partes relacionadas, y siempre deben presentarlo, pero los contribuyentes que no están calificados en este segmento, que hayan realizado durante el año también operaciones transfronterizas con partes relacionadas de igual o más de más o menos $574.000, el precio está en pesos chilenos, digamos, pero ese es como el equivalente, tienen que presentar esta declaración sobre precios de transferencia, en el cual tienen que informar las operaciones, los montos, y también referirse al método de valoración utilizado para definir que el precio es de mercado, y para eso tienen que hacer referencia a los métodos que aparecen en las instrucciones de rellenada, que incluyen los métodos de la OECD, estudiado en el fondo por la OECD. En cuanto a la declaración jurada del reporte país por país, están obligados a presentarlo las entidades matrices o controladoras del grupo de empresas multinacionales, informando sobre la distribución general de los ingresos, los impuestos que graban cada una de ellas y los resultados del país por país, así como la actividad que cada una de esas empresas realiza en cada una de las jurisdicciones. Y por último, también es relevante la declaración jurada de archivo maestro y la declaración jurada de archivo local, en las que deben reportarse los miembros de grupos de empresas multinacionales, incluyendo información de contratos intragrupo y también precios de transferencia, así como en el caso del archivo local, que los contribuyentes chilenos deben informar sobre operaciones relevantes con empresas relacionadas en el extranjero y los precios de transferencia. Esta información que va a estar contenida en estas declaraciones juradas, así como la información que puede obtener el Servicio de Impuestos Internos de las fiscalizaciones, junto, por ejemplo, también con APAs que estén firmadas, son uno de los insumos más relevantes para poder hacer correcta aplicación de la norma de precios de transferencia. Es tan importante la realización de esta declaración jurada que la multa que prevé la norma en caso de que no sea presentada va hasta un máximo de alrededor de los $40.000, como para tener una noción de la importancia que se le da. Así que con eso termino la presentación. Muchas gracias, Luz María. Muy interesante la presentación. Voy a ver si hay preguntas en el chat. No veo preguntas, no sé si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, levanta la mano. Mientras yo quería hacer una pregunta, y muy relacionada con lo que vimos el día de ayer, el primer día de la exposición del Congreso, que fue la exposición de Price, que mostró las reorganizaciones empresariales y el efecto de los precios de transferencia. Y le preguntamos respecto a una modificación que viene en la reforma tributaria respecto a la pérdida, entre comillas, ¿no es cierto? Se ve una pérdida de neutralidad en los procesos de reorganización empresarial internacionales, cuando se indica que se tiene que cumplir estas normas de precio de transferencia y el valor de mercado. ¿Qué opinas respecto a ese punto, Luz María? Muchas gracias, Juan. Mira, yo creo que esa norma va a haber que ver cómo va a conversar con el texto definitivo que quede en general de las posibilidades de tasación del Servicio de Impuesto Interno, de acuerdo al artículo 64. ¿Por qué? Porque en general, cuando estamos en presencia de organizaciones que no tienen efectos
tributarios de ingreso, porque se mantienen valores contables, ya sea a nivel nacional o a nivel doméstico o internacional. En general, cuando se tiende a la neutralidad tributaria, se reconoce que no se producen efectos. Entonces creo que vamos a tener que ver cómo van a armonizar esas dos normas para efectivamente ver si es que se va a perder esta neutralidad, porque en principio el texto original que había del artículo 64 previo a las indicaciones tendían a mantener la neutralidad cuando no se generaran ganancias ni pérdidas a razón de una reorganización donde existe una legítima razón de negocio. Muchas gracias, Luz María. No veo preguntas en el chat. No sé si hay alguna pregunta que se quiera hacer. Levanten la mano antes de pasar a la siguiente presentación. Creo que pasamos a la siguiente en virtud del tiempo. Muchas gracias, Luz María. Vamos con la siguiente presentación. Bueno, la siguiente presentación, el señor Javier Cerón, director en este momento y también ya en los procesos de ser el presidente de IFA Chile, abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, socio de Cariola 10 y Pérez Cotapo, nos realizará la presentación de la acción 4 de BEPS sobre erosión de la base imponible e intereses y gastos financieros y su aplicación en Latinoamérica. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes, Juan, por la invitación. Estoy compartiendo mi pantalla. Y quería preguntarles si pueden ver. Se ve bien, pero falta que se ponga en modo presentación. Ah, ok. Déjame ver cómo podemos ajustar eso. Ahora está en negro la pantalla. Ahí. Sí. Déjame ver. Ahí está, ¿o no? No, todavía no aparece. Yo creo que es mejor que saquen la presentación y la... Ahí, ahora sí. Ahora se ve bien. Oh. Vamos de... Ahí vamos de nuevo. A ver. Y ahora el modo presentación. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora está. Súper. Bueno, como les decía, muchas gracias primero por la invitación. Mi plan respecto a esta presentación es compartirles un poco el resultado de lo que fue el Congreso de IFA en Latinoamérica, y entonces parto haciendo el disclaimer que esta presentación de alguna manera recoge el resultado de esta investigación que tuvo lugar con ocasión de ese congreso, que este año se organizó por IFA Perú en Lima, con sede en Lima, y en particular respecto a uno de los temas que se abordaron en ese congreso, que fue la aplicación de la acción 4 de BEPS en nuestra región. Entonces tuvimos la posibilidad de, en ese congreso, discutir acerca de la recepción que ha tenido estas recomendaciones de la OECD en los distintos países de la región, y a mí me pareció interesante compartir con ustedes más o menos en qué estamos, sin perjuicio de lo cual en la primera parte yo creo que son necesarios algunos comentarios para que todos estemos con la cancha nivelada y qué está haciendo la OECD o qué está proponiendo la OECD desde 2015 para acá en relación a la norma sobre erosión de la base a través de gastos financieros e intereses. Y entonces, para hacer eso, yo quería partir con un diagnóstico, y esto muy probablemente va a ser común para ustedes, pero no está de más repetirlo. El diagnóstico, y este es un diagnóstico que hizo la OECD también, pero era la intuición que tenían los países
y que tenemos nosotros también cuando se inició este proceso de BEPS, es que hay un tema, hay una tentación, le puse yo en la presentación, con el financiamiento de inversiones a través de deuda. A nosotros en Chile, pero esto es una cuestión que es compartida en todos los países de la región, en general resulta más conveniente financiar un proyecto de inversión con deuda en lugar de financiarlo con capital. Y la principal razón, hay razones particulares, nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una razón especial respecto a la patente municipal, hasta hace poco teníamos la posibilidad de recuperar los gastos financieros a través del mecanismo del PPUA, pero en general la causa por lo que esto resulta más conveniente es que en el país donde se efectúa la inversión, esos intereses y gastos financieros que vienen aparejados con la deuda se deducen de la base imponible. Y entonces eso genera un gasto a nivel de la compañía deudora, ¿verdad? Ahora, cuando eso pasa en la misma jurisdicción, y entonces en el caso chileno, por ejemplo, cuando hay un acreedor y un deudor chileno, uno podría decir que eso es relativamente neutro porque el efecto de gasto que tengo en una empresa, en el nivel consolidado, ¿no es cierto?, se de alguna manera compensa con el ingreso que tiene el acreedor. Y entonces no hay como un problema de erosión de la base global dentro de un grupo cuando la deuda es local o cuando la estructura es local. Acreedor chileno, deudor chileno, ¿no es cierto? Y la razón es esta que yo les digo, en un lado hay un ingreso, en otro lado hay una pérdida o un gasto. Ahora, cuando tú a esa ecuación le agregas el condimento internacional, y entonces sucede que el acreedor está en el extranjero, pero el deudor está en Chile, por ejemplo, se puede generar un espacio para una planificación tributaria agresiva que permite reducir la carga tributaria o erosionar la base chilena trasladando utilidades al exterior. ¿Y por qué? Porque la tasa aplicable a la deducción, es decir, el beneficio tributario que reporta ese gasto, que en general en Chile es de un 27%, porque esa es la tasa de nuestro impuesto corporativo, no necesariamente conversa con la retención en la fuente que existe respecto a esos intereses o con la tributación que tiene en el país de la residencia de esos intereses. Y entonces, si resulta que el acreedor va a estar pagando, digamos cualquier número, 5%, si fuera un convenio, 4%, sobre esos intereses, y la rebaja en Chile de esos intereses como gasto permite rebajar la base de un impuesto cuya tasa es 27, entonces hay un beneficio para esa compañía internacional en endeudar a la compañía chilena para permitir esa deducción, debido a la diferencia que existe entre la tributación que tiene el acreedor y la tributación que tiene el deudor. Y eso es caldo de cultivo para estos mecanismos de traslado de beneficios y erosión de la base. Entonces, cuando la OECD se empezó a preocupar de este tema, y esto es general en el desarrollo BEPS, bueno, primero se dio cuenta, ¿no es cierto?, que la causa de estos problemas de erosión de la base y traslado de beneficios no está necesariamente dada por normas locales que sean perniciosas, sino que por la coordinación, o más bien la descoordinación que existen entre las distintas normas. Y entonces, analizando esa descoordinación, la OECD dijo, mire, cuando yo miro el panorama acerca de la aproximación que tienen los distintos países a este problema, encuentro distintas soluciones que se pueden clasificar en estos seis, digamos, categorías. Primero, hay países que exigen precios de mercado, ¿no es cierto?, normas de precio de transferencia en estas transacciones financieras internacionales. Hay otros países que tienen una norma de retención en la fuente. Es lo que pasa en Chile, por ejemplo. Nosotros exigimos que el deudor, cuando paga estos intereses al exterior, retenga impuesto adicional en Chile. Hay otros países que tienen una limitación estricta a la deducción de gastos financieros. Ahora, estas tres, y este es el diagnóstico de la OECD, no son suficientes. No son suficientes. Todavía dejan estos espacios para la planificación agresiva. Las que son una combinación de las siguientes tres categorías puede ser suficiente, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? Y esto de nuevo es el diagnóstico que hizo la OECD, las limitaciones en función de un coeficiente fijo, como puede ser la ratio 3:1 que tenemos nosotros. Hoy día la OECD está proponiendo una cosa distinta que ya se las voy a comentar. Tener una regla de grupo
que se refiere a tener un ratio de endeudamiento respecto del grupo empresarial y cómo compensa ese ratio de endeudamiento con el endeudamiento local, y tener lo que llama target rules o normas específicas para ciertas industrias o para ciertas categorías de contribuyentes. Y entonces, en ese panorama, el resultado de acción 4 BEPS, cuyo informe preliminar se emitió en 2013, el informe final en 2015, perdón, y después hubo una actualización en el 2016 para adelante, dijo, mire, esta cuestión está provocando 3 problemas generales, ¿no es cierto? En primer lugar, los grupos multinacionales están tratando de concentrar su deuda en los países que tienen una carga tributaria mayor. Y la razón de eso es que en esos países obtienen una deducción menor, ¿cierto? Entonces, si yo voy a endeudar al grupo, me conviene que ese gasto por interés esté en el país donde la tasa de impuesto es más alta. ¿Por qué? Porque obtengo un gasto mayor. O al mismo gasto, el beneficio tributario es mayor. ¿Ya? La segunda parte de este diagnóstico es que los grupos multinacionales, y esto capaz que es más común para nosotros, como importadores de capital, utilizan la deuda intragrupo, es decir, préstamos entre personas relacionadas, para generar deducciones y trasladar ingresos a otros países con menor tributación. Que es de alguna manera lo que trata de atacar nuestra norma de exceso de endeudamiento de una manera especial, como les voy a comentar a continuación. Y lo tercero es que hay grupos multinacionales que están ocupando deuda para financiar rentas exentas o rentas no gravadas. Y eso también se veía como un efecto que no era deseado. Y entonces, ¿qué es lo que dice este informe de la OECD? Mire, para poder atacar estos efectos, al marco inclusivo BEPS le parece que las mejores prácticas sería una combinación de las siguientes 6 reglas. Hay algunas que son opcionales y otras que son no, pero sería una combinación de lo siguiente. Lo primero dice, y esto es una cosa que es opcional, es quizás tener una regla de minimis o una regla mínima. Y esto para no capturar a algunos contribuyentes, para no imponer una carga tributaria tan grande a contribuyentes que pueden tener un tamaño pequeño. Entonces, una regla de minimis en la propuesta de acción 4 sería algo así como, mira, si usted tiene gastos por intereses menores a una suma de X, por ejemplo, en México es, me parece que algo cercano a $1 millón, depende del tipo de cambio, no son aplicables las normas de exceso de endeudamiento, no son aplicables estas normas que limitan la deducción del interés. Sobre ese umbral es algo parecido a lo que tenemos en nuestra norma CFC, por ejemplo, con las 2400 UF. Sobre ese umbral, las normas son aplicables, bajo ese umbral no lo son. Eso es opcional. Ahora, la propuesta, y esto yo creo que es como el pilar de la propuesta de la acción 4, es una regla de ratio fijo que limita la deducibilidad de los intereses. Y acá, 2 comentarios. Primero, el efecto de esta regla es limitar la deducción de los intereses. Y esto se los comento porque ya vamos a ver que en el caso chileno la consecuencia es distinta y eso hace que el caso chileno sea un caso interesante. Pero el efecto de esta regla de ratio fijo es limitar la deducción de los intereses. O sea, cuando se supera la regla, no se pueden deducir los intereses en aquello que sea excesivo. Ahora, esta regla, y esto es lo que dice la OECD, es más perfecta o más efectiva cuando el ratio fijo está vinculado a los ingresos o el resultado de la compañía. Y la propuesta de la OECD en este sentido es que ese ratio fijo sea un porcentaje del EBITDA de la compañía que varía entre el 10 y el 30%. O sea, los países decidirán dónde se ubican en este espectro, ¿no es cierto?, entre el 10 y el 30%, pero lo que dice la OECD, mire, esto es un poquito más perfecto, es más efectivo que establecer las reglas de exceso de endeudamiento a través de reglas de capitalización, de subcapitalización, porque eso es más fácil de, digamos, eludir a través de, y es más fijo en el tiempo. Esto, como es dinámico, es más perfecto y es más fácil de aplicar y permite evitar con mayor efectividad la erosión de la base local. Esa regla de ratio fijo va combinada con una regla de grupo, que esto también viene propuesto, yo diría, como de manera central en acción 4. ¿Y qué es esta regla de grupo? Es, mire, usted se va a poder excepcionar
y esto es lo que dice el informe, se va a poder excepcionar de la regla del 10 al 30% de la EBITDA si es que su grupo tiene endeudamiento neto superior a ese margen. Y entonces lo que hace ahí es comparar el endeudamiento total del grupo, y si el endeudamiento total del grupo, digamos cualquier cosa, es 30% y la norma local permite 10% individual, la norma de grupo le va a permitir al contribuyente local exceder ese 10% hasta el 30%, que es el endeudamiento del grupo. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo el grupo está endeudado en un 30% del EBITDA, presume la norma o asume de alguna manera que no estoy ocupando la deuda local para trasladar beneficio a otra jurisdicción. Todo mi grupo está endeudado de la misma manera y eso justifica que la entidad local pueda superar un poquito el límite individual de 10 al 30%. Lo que propone la OSD como opcional también es que aquella parte de los intereses que no se pueden deducir, se puedan deducir en ejercicios posteriores. Permite también propone ciertas reglas específicas para abordar ciertos riesgos, o sea, target rules, ¿no es cierto? Casos específicos donde no queremos generar o donde se justifica una regulación especial. Y la última parte de la propuesta de la OSD es tener ciertas excepciones para los bancos, compañías de seguro, inversiones públicas, en fin, específicas reglas donde la política tributaria indique que es beneficioso tener. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, estas propuestas que tienen estos 6 componentes, ¿cómo han sido recibidos en Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estamos justamente discutiendo ahora. Y les adelanto, y este es un mini spoiler, que uno podría distinguir los países, y yo acá los llamé, algunos que son los mejores alumnos de la clase, y que han seguido al pie de la letra, o que están de seguir al pie de la letra las recomendaciones de la OSD. Algunos alumnos que ahora me doy cuenta que capaz que podría haber ocupado otro calificativo, pero que ha sido un poquito más lentos en la incorporación de estas medidas en su legislación doméstica. Y un tercer grupo, que es donde yo quiero dedicar algunos minutos al final, que uno podría denominar como los alumnos más creativos, los diferentes, los artistas, si quieren, de la región, que están llegando a soluciones parecidas a la de la acción 4 BEPS en cuanto a su efecto, pero a través de caminos distintos. Ahora, y sé que está avanzando rápido el tiempo, pero solo para que tengan un comentario general, se ha discutido harto a nivel académico si es que es conveniente o no a países como los nuestros, de la región, de Latinoamérica, adoptar estas medidas BEPS o estas recomendaciones BEPS, sobre todo en esta materia. Porque hay relativo consenso en que introducir normas a la limitación de intereses aumenta el costo de financiamiento. Y entonces, algunos autores, hay algunos mexicanos que lo han criticado severamente, señalan, bueno, eso está perfecto para países desarrollados que tienen un mercado profundo de acceso al crédito y que no tienen que competir como nosotros por la inversión extranjera, pero capaz que importar esas soluciones al ámbito latinoamericano, donde las cosas cuestan un poquito más, por decirlo de alguna manera, capaz que no es la mejor alternativa. Lo dejo planteado como comentario nomás, es un tema que da para una exposición en sí misma, ¿no es cierto? Entonces, veamos estos mejores alumnos. Y estos mejores, bueno, en primer lugar, y acá viene una descripción bien general, esto solo para que ustedes tengan un panorama completo. Argentina, Costa Rica, México y Perú tienen reglas idénticas en cuanto a su diseño a lo que propone la OSD. Y esas reglas lo que hacen, como les comentaba, es limitar la deducción de los intereses a un porcentaje de la EBITDA, que en el caso de todos estos países es de 30%. Capaz que el único que merece mención específica es Costa Rica, que partió con un 30% para el año pasado y este año, y que espera llegar a una regla del 20% a partir del año 2027. Y luego, estos países, estos mejores alumnos, los primeros 4 de esta lista, van combinando algunas de las cuestiones opcionales que tiene el plan BEPS. Y entonces, Argentina, por ejemplo, además del 30% de EBITDA, tiene una suma que anualmente fija el Ejecutivo, permite el traslado de la parte no deducible de los intereses para los ejercicios siguientes, tiene una regla de minimis y tiene excepción para ciertas entidades financieras. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, también permite el carry forward, o sea, trasladar para el ejercicio siguiente o los ejercicios siguientes aquella parte del interés no deducible, y tiene también algunas excepciones o reglas de escape para entidades financieras y proyectos de infraestructura.
El caso de México es especial porque el caso de México combina una regla de capitalización, de infracapitalización, o sea, como nuestra 3:1 deuda capital, con una ratio en función de EBITDA del 30%, y también permite el carry forward de esta parte no deducible de los intereses, pero con un límite, que en el caso mexicano es de 10 años. En el caso de Perú es un poquito más severo, porque sin perjuicio que permite ese traslado de los intereses no deducibles a ejercicios posteriores, solamente lo permite por 4 ejercicios. Y así. Ahora, a mí me parece interesante poner acá el caso de Guatemala también, porque el caso de Guatemala es como es demasiado duro, creo yo. ¿Y por qué? Porque Guatemala no adoptó al pie de la letra la regla de EBITDA o las reglas de grupo o estas recomendaciones de la OECD, sino que solamente permiten deducir intereses pagados a entidades reguladas y que no excedan cierta tasa que fija la autoridad de Guatemala cada cierto tiempo. Y entonces uno podría decir, y por eso lo comento en este llamado, que capaz que Guatemala peca un poquito de exceso en esto, porque tiene una regla que incluso es más severa que lo que la OECD está proponiendo. Ahora, estos últimos minutos yo los quiero dedicar, y esto a mí me parece súper interesante, y como les digo, era solo para que tengan el panorama completo, los alumnos creativos, de los artistas del curso. ¿Y por qué digo que son alumnos creativos? Porque como les comentaba antes, tienen soluciones diferentes, pero para el mismo problema, que se combinan también. No es que no tengan ratios de exceso de endeudamiento, las tienen, pero tienen algunos elementos que a mí me parecen súper interesantes y que de hecho la OECD recogió en el informe. Entonces, el primer caso uno podría decir de estos alumnos como creativos es el caso uruguayo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen una regla especial, además de la regla de otras maneras de proteger esta planificación agresivas como normas de exceso de endeudamiento y otras, retención en la fuente, pero tienen lo que el informe de la OECD incluso bautizó como la regla uruguaya, Uruguayan Rule, y que ellos le llaman la regla candado. ¿Y qué es lo que establece esta norma? Dice, mire, usted va a poder deducir los gastos, esto no es solo para gastos financieros, pero para los gastos, en función de la tributación que tengan esos gastos para el beneficiario. Y entonces, si la tasa uruguaya, por ejemplo, 15%, es solo para efectos del ejemplo, si la tasa uruguaya es de 15%, usted va a poder deducir ese gasto solo si es que en el país de la residencia de ese contribuyente beneficiario, la tasa de impuesto con que está grabado es de al menos el 15%. Si es menos del 15%, usted solo tiene acceso a una deducción proporcional de esos intereses o de esos gastos financieros. Y a mí me pareció interesante porque, mirando a tu contraparte, en el fondo, al beneficiario de los intereses, finalmente lo que se logra es algo parecido al problema que detecta la norma de exceso de acción 4 BEPS, ¿no es cierto? Que es, hay una oportunidad de planificación tributaria agresiva cuando puede arbitrar entre la tasa local y la tasa del país de la residencia del acreedor. Pero con esta norma candado lo que hacen los uruguayos en definitiva es igualarlo y decir, mire, no me meta goles, si la tasa afuera es más baja, usted solamente va a poder deducir acá en Uruguay hasta el tope de esa tasa. Súper creativo. Ahora, otro caso creativo que vale la pena mencionar es el caso de Brasil, creo yo. ¿Y por qué? Porque el caso de Brasil tiene normas de exceso de endeudamiento, sí, tiene una norma como tradicional que uno podría decir que tiene una relación de deuda-patrimonio en el caso brasilero de 2:1, pero además tiene lo que los propios brasileros consideran como un incentivo a financiar las inversiones con capital. Y esto es interesante porque funciona en un ámbito distinto, ¿cierto? La acción 4 BEPS lo que hace es como establecer límites a la deuda y a la deducibilidad de los intereses. Lo que los brasileros crearon en el año 1995 es un incentivo que neutraliza los efectos del financiamiento con deuda en relación con el financiamiento de capital. O sea, trata de hacer que al accionista le dé lo mismo financiar esta cuestión vía deuda o la inversión vía deuda o vía capital. ¿Y cómo lo hace? Permite a las empresas locales pagar un interés a sus accionistas sobre el patrimonio, calculado sobre el patrimonio, como si los accionistas le prestaran el patrimonio a la compañía.
Entonces son rentabilidades sobre el capital propio. No voy a hacer el loco tratando de pronunciar esta cuestión en portugués, pero son un cálculo que se efectúa sobre el capital que los accionistas aportaron a la compañía y que le permite a esa compañía pagarle intereses a estos accionistas. No vamos a entrar al detalle porque, de nuevo, esto es un panorama completo, pero súper interesante la solución brasilera y yo creo que vale la pena monitorearlo. Ahora, el caso chileno, y con esto voy a terminar con un par de laminitas, lo califiqué dentro de los creativos, pero asumo que hay un sesgo porque, obvio, soy chileno, pero además, a mí me parece interesante porque nosotros en Chile estamos logrando, creo que lo mismo, pero como por razones distintas. ¿Y por qué? Porque cuando uno analiza las normas de acceso a endeudamiento chileno que fueron creadas en el año 2001 y que están hoy día en el 41F de la Ley sobre Impuesto a la Renta, hasta antes del año 2014 en el mismo artículo 59, esas normas, que son súper antiguas, 2001, o sea, mucho antes de BEPS, no buscaban limitar la deducción de los intereses ni el traslado de beneficios al exterior, sino que, como lo reconoce expresamente el mensaje de la ley que los creó, fueron normas que se introdujeron al ordenamiento jurídico para regular el uso de una tasa especial rebajada, un beneficio tributario que nosotros tenemos en el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es la tasa de 4% que es aplicable a los intereses que deudores chilenos remesen al exterior cuando estos deudores son bancos, instituciones financieras, compañías de seguro, etc. Y entonces, con el objeto de regular o de restringir el uso de esa tasa rebajada de 4%, es que nuestro legislador tributario introdujo en el artículo 59 estas normas de exceso de endeudamiento que eran aplicables solamente a las deudas relacionadas, que solamente se activaban en el caso que hubiesen intereses grabados con esa tasa 4% y que, como hasta el día de hoy lo hacen, consideran una ratio que compara el patrimonio con la deuda. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es que nosotros no nos estamos preocupando necesariamente del gasto, sino que más bien nos estamos preocupando del buen uso de la tasa rebajada que le estamos entregando a los acreedores extranjeros. La retención es la fuente de 4% que los beneficia. Ahora, estas normas, bueno, fueron objeto de varias modificaciones, pero la más relevante, la más significativa fue la ley 20.780, que en el mismo proyecto señala que trata de acercar las normas chilenas a los estándares BEPS, pero la verdad es que no las cambió mucho, porque si bien cambió completamente la manera en que se computa la deuda, cambió completamente la fórmula en que se hace el cálculo, porque ahora no es solo en el año de otorgamiento del crédito, sino que también es un cálculo que se hace año a año, mejoró las normas de relación, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no cambió la verdadera vocación de la norma, pero la finalidad de la norma. ¿Por qué? Porque sigue siendo una norma cuya intención es controlar la aplicación de tasas rebajadas. Ya no solo 4%, ahora también otras tasas rebajadas, por ejemplo, la exención de las comisiones financieras, ¿no es cierto? Incluso las tasas rebajadas de convenio, pero sigue siendo una norma que lo que busca es proteger el impuesto adicional, en el fondo, la retención que hace Chile en la fuente. Por eso mismo, la consecuencia de nuestra norma de acceso a endeudamiento no es que los intereses no se puedan deducir como gasto, sino que lo que hace es aumentar la tasa, digamos, llevar la tasa a 4%, 5%, 10%, lo que sea, según la aplicación de convenio o norma interna, llevarla al 35%, que es la regla general de withholding tax en Chile. Y entonces, por eso, yo pensaba que el caso chileno es un caso súper interesante, porque como les digo, y por eso lo consideré un alumno creativo, llega al mismo resultado, que es eliminar los incentivos para arbitrar entre la tasa local y la tasa extranjera, permitiendo a las empresas internacionales trasladar intereses al exterior o utilidades al exterior, pero a través de un camino un poquito distinto, que es estableciendo una norma que, sin perjuicio que tiene olor como a BEPS acción 4, ¿no es cierto?, porque tiene una ratio de endeudamiento, lo que hace más bien es proteger el uso, proteger la norma de retención en la fuente, que es nuestro 35% de impuesto adicional o de withholding tax. Ahora, y con esto termino,
yo sé que iba un poco rápido, pero la idea era que tuviesen ustedes un rápido viaje porque ha sido Acción 4 en Latinoamérica. Uno podría terminar señalando que, claro, la recepción de la Acción 4 de BEPS en Latinoamérica ha sido bien distinta. Algunos países la han adoptado tal cual, que son los Mateos, los alumnos destacados del curso, ¿no es cierto?, como Argentina, Perú, México, pero algunos otros países han mantenido normas que sin ser idénticas a BEPS 4, me parece que pueden provocar un efecto similar. Y yo creo que esas normas, combinadas con otras normas que yo pongo acá que nosotros tenemos, con las normas de precio y transferencia, bueno, la misma aplicación del catálogo, Luz María comentaba algunos casos del catálogo de esquemas elusivos y así, esa combinación me parece a mí que termina en la solución, si quieren, ad hoc, local, latinoamericana, que hace el mismo trabajo y que quizás se acerca un poquito más a lo que es nuestra tradición, a lo que son nuestros recursos de fiscalización y nuestra historia tributaria reciente. Y entonces, la pregunta que surge entonces es si en el caso chileno, en el uruguayo, en el brasilero, que tienen estas normas especiales, es necesario, atendiendo este contexto, acercarse más a BEPS 4, o si lo que tenemos nosotros por el momento resulta suficiente para nuestro medio, para nuestro contexto y para nuestra realidad latinoamericana. Muchas gracias, Javier. Creo que es muy completo tu exposición, muy interesante también pensando en el contexto actual de Chile, que estamos inmersos en la reforma tributaria. Entiendo que no vienen muchos cambios en la reforma, solamente veía que el hecho que el impuesto único que se genera por el gasto rechazado asociado al exceso de endeudamiento, ahora no se va a poder llevar como gasto, es una de las medidas que se están tomando. Yo particularmente te quería hacer una pregunta respecto a, no todos los países en el mundo, son muy pocos los que aplican impuesto al patrimonio. Y el impuesto al patrimonio justamente tiene un beneficio importante hacia la deuda porque permite rebajar esta deuda. Entonces creo que va a haber un incentivo también por ese lado a tener más deuda y te quería preguntar cómo opera en general ese proceso en el mundo, porque hay muy pocos países que aplican también impuestos al patrimonio. Claro. Mira, una buena pregunta, porque tiene como dos patas para responderlo, ¿no es cierto? La primera es cómo reaccionan las normas de exceso de endeudamiento tradicionales a la deuda relacionada. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos esquemas que uno podría decir como de fragmentación que te permitirían dividir entre distintas sociedades o entre distintas cascadas la deuda y el patrimonio con el objeto de aprovechar efectos multiplicadores en la ratio, llamémoslo así. O sea, por ejemplo, nuestra norma de exceso de endeudamiento que exige una ratio 3:1 entre deuda y capital, tiene una norma de control que dice, mire, si hay una parte del capital que usted está financiando con deuda, tiene que rebajarla del capital para efectos del cómputo del exceso de endeudamiento. Esa fue una norma que no estaba en las normas de exceso de endeudamiento originales de 2001, pero que se agregó. Y entonces, y esto viene también de alguna manera en BEPS 4, hay que introducir controles que permitan por la vía de la fragmentación o por la vía de la estructura del mismo grupo empresarial, multiplicar la ratio, llamémoslo así. Y nuestras normas la tienen. Ahora, la segunda pata de la respuesta es tributación patrimonial, ¿no es cierto? Y eso tiene hartas variables, porque no solo tiene que ver con el impuesto a la renta, sino que más bien con cómo tributa la riqueza. Y en la OECD también tiene un documento que no sé cuánto tiempo tiene, yo creo que tiene que tener unos 3 o 4 años, en que analiza este tema de los impuestos patrimoniales, pero de una manera que a mí me parece correcta y que es en comparación con otros instrumentos. O sea, lo que yo podría decir en este debate que hoy día en Chile está tan como papa caliente, ¿no es cierto? Es que todas las discusiones se pueden dar,
pero las discusiones se tienen que dar examinando el sistema tributario completo. Y eso significa que cuando tú analizas tributación o imposición al patrimonio, no te puedes olvidar que hay otros componentes como el impuesto a la herencia que tienen que entrar en la variable, hay otros componentes como el impuesto a las ganancias de capital que tienen que entrar en la variable, que obtienes en la venta de acciones, y por último que las transferencias también son importantes, la manera en que las transferencias se efectúan por la autoridad. Entonces, yo para no quemarme, digamos, capaz que lo único que diría, y lo digo porque sé que debiese ser una opinión transversal, es que la imposición al patrimonio es una cuestión que tiene experiencias muy disímiles en el mundo y que por lo mismo hay que revisarla con mucha atención, pero al revisarla hay que considerar no solo ese impuesto específico, sino que también los otros impuestos del sistema tributario, en el caso nuestro, contribuciones, patente municipal, ganancias de capital, etcétera, que finalmente hacen una combinación que puede ser beneficiosa o súper negativa para la competitividad de nuestro sistema. Sí, precisamente, Javier, yo te preguntaba porque también, bueno, el texto del impuesto al patrimonio permite rebajar la deuda, pero solamente la deuda con entidades financieras y deja fuera la deuda con entidades relacionadas. Entonces eso puede generar un desequilibrio también en los ratios, porque las normas de exceso de endeudamiento permiten ambas, diríamos, permiten también rebajar cierta deuda, y habría que ver cómo concilia con este concepto del impuesto al patrimonio, que está todavía, diríamos, en discusión. Sí, es que ahí, y este es el último comentario para no seguir lateando a los que han tenido la paciencia de escucharnos hasta el final, yo creo que ese es un desafío que tienen en general las normas de control, porque si tú permitieras rebajar la deuda sin calificación en un impuesto al patrimonio, pero también en las normas de exceso de endeudamiento, en las normas de exceso de endeudamiento al revés, ¿no es cierto? Si tú no tuvieses un control para eliminar del cálculo del patrimonio aquella parte que está financiada con deuda relacionada con tasas rebajadas, lo que podría suceder es que, como te comentaba antes, por la vía de la separación de distintas entidades, por la vía de deudas dentro del mismo grupo, se generen espacios para evadir la aplicación de la norma. Ahora, como existe ese riesgo, lo que hacen en general las normas es establecer un parámetro fijo y decir, no voy a considerar la deuda relacionada. Pero cuando hace eso, se genera otro riesgo, ¿no es cierto? Que es capturar situaciones que desde el punto de vista de la aplicación de la norma o de la misma ilusión, no debiesen estar capturadas porque corresponden a deudas reales, a deudas que la gente contrajo, no para eludir la aplicación de las ratios, sino porque quería contraerla o porque tenía que contraer. Y entonces ahí se produce una tensión, ¿no es cierto?, entre la fiscalización y el control, y la necesidad de introducir una norma que evite que aquellos que se quieren portar mal se porten mal, y el exceso, que es que pagan justos por pecadores porque aquellos que tienen deuda real no las permiten rebajar. Y ese es el problema del diseño de las normas tributarias. Sí, muchas gracias. Acá hay una pregunta en el chat para ir cerrando el día de hoy, y preguntan si la norma de exceso de endeudamiento en Chile considera la suma proporcional respecto a la permanencia de la empresa de la deuda, por lo cual esta da la puerta de entrada a planificaciones tributarias en cuanto a la fecha de permanencia de la deuda en la empresa, por lo cual existe un diferimiento y por ende, y ya viene la pregunta y dice, ¿sería aplicable la norma generante ilusiva o no cuando están con empresas relacionadas a esta deuda? Mira, yo creo, es buena la pregunta. Nuestra norma, yo creo que considera la permanencia de la deuda, pero en beneficio de la norma de exceso de endeudamiento. Porque si no considerara la deuda durante el tiempo de permanencia y tuviese la foto en un momento específico, tanto el componente deuda como el componente capital, sería más amplio el espacio para la planificación, porque tú te preocuparías de no tener deuda al momento de la foto y tenerla a lo largo del año, digamos. Entonces yo creo que la ponderación que hace nuestra norma de exceso de endeudamiento, que calcula el endeudamiento total anual como un promedio de la suma de todos los meses partido por 12, de alguna manera no es que amplíe el ámbito para la planificación agresiva, sino que busca restringirlo. Lo mismo con la parte que considera el patrimonio durante el tiempo de permanencia en el año, ¿sí? Porque si tuviésemos un corte
a una fecha determinada, la gente se preocuparía que a esa fecha no haya deuda, pero la contraería al día siguiente. Ahora, aplicación de norma antielusión y norma de exceso de endeudamiento, temazo, porque la norma de exceso de endeudamiento, la verdad es que es una norma antielusiva específica. Esa yo creo que es su naturaleza jurídica, es una norma especial antielusión. En nuestro caso, una norma especial antielusión, pero de la tasa 4%. Y entonces, yo conozco fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos donde, no a través de la norma general antielusión, sino que algunas normas de control que tienen naturaleza antielusiva en los convenios para evitar la doble tributación, han tratado de recalificar deuda como capital. Y entonces los pagos que hacía la compañía chilena al exterior no se consideraban pagos de intereses o devolución de capital de préstamo, sino que pago de dividendo. Yo creo que eso obliga a tomar una posición respecto de las normas especiales antielusión en relación a la norma general antielusión. Y a mí me parece, yo soy de la opinión, hay personas que no opinan así, que las normas especiales antielusión lo que hacen es, de alguna manera, crear una salvaguarda para el contribuyente. En el sentido que, cumpliendo con el perímetro que fija la norma especial antielusión, yo creo que el contribuyente debiese sentirse seguro que eso no puede ser atacado por la norma general antielusión. Pero de nuevo esto te enfrenta a un problema de diseño, porque te obliga a tener una norma especial antielusión súper completa. Pero en mi opinión, una estructura con endeudamiento relacionado debiese analizarse bajo las normas de exceso de endeudamiento e infracapitalización y no bajo la norma general antielusiva, por especialidad. Muchas gracias, Javier. Hay otra pregunta para ir cerrando el día de hoy en esta sesión. Indica Juan Carlos Calderón si la acción 4 en su concepto es todo recomendación o contempla también cambios a nivel de estándar mínimo obligatorio para Chile al ser miembro pleno de la OCDE. No es estándar mínimo. No es estándar mínimo. Yo creo que esto es recomendación y por eso mismo nosotros no nos hemos ajustado. De hecho, no lo comenté, pero en la reforma 2014, o sea, ya había salido el informe, el preinforme BEPS Acción 4, que salió en 2013. En la reforma 2014, el proyecto de Michelle Bachelet establecía una modificación a la norma de exceso de endeudamiento que agregaba un límite que no era EBITDA, porque nosotros no lo controlamos así en nuestro balance tributario, llamémoslo así, pero era un porcentaje de la renta líquida imponible. O sea, además del 3-1 se agregaba que tú solo podías deducir, no me acuerdo el número, creo que era 20% de la renta líquida imponible del periodo. Pero eso en el trámite legislativo no se aprobó. Y el mismo proyecto decían, esto es para actualizarnos a BEPS, pero en esa oportunidad se consideró no necesario aprobarlo y salió el proyecto en definitiva. Ok, Javier. Bueno, no hay más preguntas. Ya, ¿no es cierto? Hoy día el cierre de esta sesión que tuvimos desde las 11:30 hasta las 13:20. Muy agradecido a los expositores de IFA Chile y del Instituto Chileno de Derecho Tributario de la Universidad de Portales, también de su centro de estudios tributarios. Y bueno, invitarlos a todos los participantes para las 17 horas, donde se dará el cierre a este congreso con importantes expositores de la Universidad de Chile, estará la Universidad Católica de Paraíso, también BDO y también el Centro Latinoamericano o Foro Latinoamericano de Estudios Tributarios. Agradezco a todos y, bueno, muy gratificante también tener a estos importantes expositores para una nueva versión que podamos tener de este congreso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.